en esta noche tenemos a Marcos Domínguez. Él es el creador de un sinfín de ejercicios. Tiene en su haber una experiencia que actualmente es metodólogo deportivo de la Academia Superhéroes. Ese nombre no es poca cosa. Y no solamente es que la academia se llama así, es que trabaja con niños con síndrome de Down y eso requiere conocimiento bastante amplio y una calidad humana bastante grande. Así que, Marco, felicitaciones por eso. Es director y fundador de la organización Evodem, que quienes no lo siguen en su canal de YouTube están perdiéndose valiosa información porque Marcos ahí transmite y comparte información de calidad para que todos podamos aprender y podamos crecer. Tiene a nivel de experiencia laboral un montón de información y puedo resumir que ha tenido un desarrollo de atletas en diferentes disciplinas, incluida el béisbol, que es la que nos reúne acá, pero tiene fútbol, tiene atletismo y dentro del atletismo pues tienes personas que han estado en Selección México, en el Club América, en el Club Querétaro, en Club Tigres, en Chicago Cubs, en Dodgers, en Diablos Rojos de México, y tienes una amplia información de resultados destacados de estas personas. Así que, señores, para que tengan una idea, yo tengo aquí el teléfono y esto sube y baja de resultados y de procesos que tiene Marco. Trato de decir todo y no lo voy a terminar. Pero Marcos, esto más allá de decir el tipo de persona que eres, significa trabajo, significa constancia, significa sentarse horas y quitarle esas horas a la familia ya, y quizás a lo que nos gusta y al placer, y obsesionarte prácticamente por una idea y hasta no tenerla, no descansar. Cuéntanos un poco sobre ese proceso que es ser ingeniero, haber sido deportista y luego unir tu carrera con tu experiencia deportiva y desarrollar un sinfín de programas de entrenamiento con ejercicios que uno ve que dice, wow, ¿y de dónde sacó esta persona este ejercicio? Y decimos en béisbol, ¿y de dónde rayos saca este loco este ejercicio? Muchas gracias por la invitación. Y fíjate que es algo que constantemente me preguntan. ¿Soy entrenador o jugador de béisbol? Porque es como que la famosa pregunta, ¿dónde jugaste? Es lo primerito que siempre me preguntan. ¿Cuál es tu experiencia como jugador? Hablando si es que fui pelotero, y a veces muchos se sorprenden de que no fui pelotero. Y a veces por eso desacreditan el conocimiento que puedo aportar. Y fíjate que creo que esa es una de las ventajas que tengo, por el hecho de que no sigo el paradigma normal de enseñanza, por el simple hecho de que no estoy en lo más común. Entonces el desconocer y el querer proponer se me facilita, porque no tengo una información que a lo mejor todos la hacen por el simple hecho de que ya se viene haciendo por generaciones tras generaciones. Simplemente me baso en el conocimiento que he aprendido ahora sí como entrenador de otros deportes, y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y déjate comparto y a la gente que también nos está viendo cómo fue ese proceso, y es bien sencillo. Yo inicié, bueno, como ingeniero o estudiando ingeniería civil. Esa era mi directriz. Y el ingeniero civil, pues aparte de construir puentes, edificios, pues tiene que tener bastante información de estructuras, de mecánica, a lo mejor y no la biomecánica para el cuerpo humano, pero aprendemos esta carrera o la física con modelos del ser humano, la velocidad, el momento, la rotación, sismos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esto es bien interesante porque mientras aprendía ingeniería con modelos aplicables a la vida cotidiana, pues me di cuenta que se podía aplicar también en el deporte. Y cuando yo practicaba atletismo, hacía salto con garrocha, y pues al querer mejorar más,
yo decía, bueno, pues esta garrocha se flexiona, se puede llegar a romper, ¿y cómo salto más? Entonces, analizando y estudiando este efecto, pues me di cuenta que había bastante relación en la física, en las matemáticas, en la analítica, para poder conseguir un resultado. De ahí eran tantos los modelos que se me hacía muy complicado poder procesar la información y empecé a desarrollar software para poder procesar más rápido mediante la computadora. En esto fui descubriendo un área que a lo mejor en otros países ya se hace, pero en mi país no era algo tan común como lo es el software aplicado al deporte, las ciencias aplicadas al deporte desde el lado biomecánico, estudios de vectores. Y con el tiempo me fui dando cuenta que muchas personas no veían el deporte por el lado de la ingeniería como rentable, como si fuera algo de pasión y no para poder vivir de ello. Y sinceramente me fui dando cuenta que no era así, porque cuando queremos trabajar alto rendimiento, la finura, lo que el ojo humano no puede percibir, es lo que realmente se puede desarrollar con modelos matemáticos. Entonces, estamos en una era donde el conocimiento está de más y a veces ya no vale tanto el saber, sino saber utilizarlo. Y algo que siempre comento a las personas es que si tú quieres desarrollar un edificio, primeramente tienes que estudiar, analizar, medir, para saber qué es lo que vas a hacer, qué va a resistir, y después controlas, después analizas, después procesas y ya desarrollas tu plano estructural. Y en un atleta es lo mismo. Con esto quiero comentar que empecé a ayudar a otros atletas, por ejemplo, de lanzamiento de martillo, clavados, esgrima, voleibol, pero yo no era un especialista en esto, simplemente me decían, sabemos que tú comprendes de las matemáticas o de la física aplicada al deporte y nos gustaría poder saber un aspecto técnico o cómo mejorar algo de nuestro atleta. Y ahí fue donde me di cuenta que esto que sabía podía ayudar a muchísimas personas. Así fue como empecé a desarrollar lo que ahora me dedico, que es ingeniería aplicada al deporte, que no existe una carrera como tal, pero es algo que hago. Fíjate, o sea, tú has dicho un montón de cosas clave y qué bueno que esto va a estar en YouTube para que la gente lo vea 2 y 3 veces. Quizás vamos a hablar de términos un poco técnicos, pero créame que vamos a tratar de desarrollarlos. Eh, Hay algo que cuando tú estudias biomecánica, yo tuve la oportunidad de estudiar biomecánica un par de años, yo no terminé esa carrera, pero en 2 años yo estudié con un rumano. Cuando tú estudias el deporte desde la biomecánica, te estoy hablando del año 2003, 2004, por allá, 2006, ¿no? Ya ni me acuerdo. Eso dice que tengo ya cara de niño, pero años de viejo. Eh, el rumano decía, ver el deporte desde la biomecánica no es igual, no es igual. Quien sabe de biomecánica pudiese saber de preparación física y es un elemento increíble de la biomecánica, de fisiología. Pero ahora para ti, ¿cómo fue la ingeniería desde la biomecánica y luego meterla en la anatomía? Porque la anatomía es compleja y media. Los músculos tienen una fuerza en unos vectores. Señores, cuando hablamos de vectores, voy a ponerlo lo más sencillo posible. Es un punto de salida y un punto de llegada en función del espacio. ¿Sí? El espacio, pongamos, el espacio es el cuerpo y cuando tú vas a decir un vector de fuerza, digamos que en el espacio tú dibujas una línea de esa fibra muscular de una aplicación de una fuerza y entonces esa línea, si tiene una dirección o no, pues esas líneas se les conoce como vectores. Es un resumen como para que dibujen una idea de lo que significa esto, ¿no? ¿Cómo se te hizo a ti de la anatomía? De decir, mira, el pectoral aplica fuerzas de esta manera y si yo quiero acelerar el brazo de un pitcher o quiero acelerar el swing de una persona, yo debo utilizar un ángulo o otro ángulo. ¿Cómo entender que hoy en día la gente está, por ejemplo, está obsesionada con la tecnología? Pasamos de un extremo a otro, de no tener tecnología ahora a tener demasiada.
y la gente está obsesionada de repente con el launch angle, que es el ángulo de salida de del bate en el contacto de la pelota, y la persona piensa que él va a hacer el swing normal y luego ese ángulo lo aplica y no se da cuenta que eso es una consecuencia de haber hecho un recorrido de ciertas maneras para que eso se dé natural. ¿Cómo ha sido para ti el transmitir eso, de que en biomecánica las cosas se logran por una consecuencia de algo y no es el resultado directo al cual tú llegas? Así es, mira, primeramente, todo lo fui asociando hacia el cuerpo humano, como bien dices. Hay una gran diferencia entre mecánica y biomecánica. Y a veces las personas hablan como si fuera una. Y no es esto. La biomecánica es prácticamente cómo funciona internamente nuestro cuerpo en función de palancas, de rotaciones, articulaciones. Y la mecánica es más hacia el exterior. Estas palancas cómo afectan o cómo la parte interior va a crear un efecto en la parte exterior. Ahora, cuando yo comenzaba como ingeniero civil, digamos que los edificios también tienen un centro de gravedad para saber hacia dónde se inclinan, el viento, tienen fuerzas laterales. Entonces, todo se basa en geometría. El cuerpo humano también lo tiene y tú puedes ir estructurando el centro de gravedad de la cara, del tronco, del brazo, y cuando esto se junta en un cuerpo, se traslada ese centro de gravedad, al igual que en un edificio. Si tú le pones más escaleras de un lado o un volado por la parte de arriba hacia el otro costado, el edificio tiene que inclinarse. Entonces, esto prácticamente es lo mismo porque se te enseña con geometría, cuadrados, círculos, triángulos, y el cuerpo lo tiene, más que hay que considerar que está en 3D, hay que ver otro plano transversal. Ahora, cuando veía la parte de resistencia de materiales, el concreto, las varillas, las traves, las columnas, yo lo veía como si fueran las venas, los huesos, los músculos, la piel, que al igual también tienen su resistencia. Entonces, todo esto lo iba relacionando, incluso cuando te enseñan las articulaciones, o más bien técnicamente sea la empotración que tienen las columnas sobre las traves en los edificios, pues te lo enseñan con el modelo articular del cuerpo humano, que entiendas que hay articulaciones que son rígidas, hay unas que tienen un poquito más de movilidad. Y la obsesión que yo tenía sobre el deporte y que todo lo podía aprender relacionado hacia lo que me gustaba, en este caso fue lo que a mí me ayudó a abrir el esquema. Pero lo más importante fue que cuando los atletas se acercaban conmigo para pedir una ayuda desde el ojo analítico y alcanzaban un resultado, yo mismo hasta me sorprendía, porque te puedes considerar hasta un, ¿cómo se puede decir? No mago, pero puedes predecir lo que iba a pasar con el simple hecho de cómo se hacían las cosas y cuánto iba a lograr. Entonces, ahí vi que había una necesidad, incluso en el deporte que desarrollaba, que era atletismo, también me ayudó a estar en el punto que me encuentro. Porque, por ejemplo, me tocaba ver a un estudio de un clavadista que quería a lo mejor dar más vueltas desde una plataforma de 10 metros, y tú le decías, es que necesita más momento, inercia, ocupa hacer más palanca para rotar, pero también necesitaba más potencia de salto, de salida, para poder Para tener esa altura. velocidad. Y cuando veía el proceso que llevaba el entrenador para seguir mis indicaciones, a veces ya no era de cuestiones biomecánicas, era de cuestiones de cómo se entrenó para desarrollar esa potencia. Y como entrenador de atletismo, tengo una ventaja porque es la parte más pura en la formación de un atleta. Medimos al hombre que tiene más resistencia, al que corre más rápido, al que salta, al que lanza, y todos esos efectos que se realizan en el deporte de atletismo me daban una ventaja en la parte de, ok, ¿qué hiciste, entrenador de clavados, para desarrollarle potencia a tu clavadista? Y la verdad es que lo que hacía no le serviría ni siquiera a un saltador de altura, ni a uno de longitud, ni a uno de triple. Y yo decía, ah, caray, ¿qué está pasando? Entonces, el tener la formación de un atleta en la fase más pura y la comprensión de la analítica del movimiento, estás en dos puntos
donde cualquier deporte lo ves desde otra perspectiva. Y eso es lo que me ha ayudado bastante. Mira, acaba de decir algo súper clave. El cómo fuiste entrenado para desarrollar ciertos niveles de potencia. Con esto quiero profundizar en muchos casos que yo veo. La persona, cómo es entrenada para lanzar la pelota o cómo es entrenada para hacer un swing. La persona normalmente ahí me escriben, Ray, es que mi niño no hace el swing rápido, no se le ve potente. Cuando tú ves y te pasan los entrenamientos o te dicen más o menos qué están haciendo, es lo que tú dices. El niño trotando te puede mejorar la velocidad, porque al inicio es eficiencia mecánica de la carrera lo que él no tiene, y te mejora la velocidad, porque el trote lo que hace es repetir y mejorar los patrones de la carrera en el trote, y te mejora la velocidad por una vía equivocada. No es la mejor vía para mejorar la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? El pelotero está en su casa, no sabe qué hacer, no sabe cómo entrenar y va y trota, porque eso en su mente dice, bueno, estoy haciendo algo. Pero resulta ser que ese trote no le va a mejorar la velocidad, porque la fibra que está estimulando, el patrón de movimiento que está haciendo, la velocidad con que se contrae, todo eso no se parece a la velocidad. Entonces hay un techo que te vas a conseguir a esos 13, 14 años, donde empiezan todos esos trayados y toda una cantidad de presión, donde el niño es el resultado de lo que entrenó antes y entrenó a base de resistencia pura. Entonces, eso que tú acabas de decir me parece súper importante. Yo creo que ok. Lo que acabas de decir es súper importante porque el pelotero de 14, 15, 16 años es la consecuencia de cómo fue entrenado. Y a veces lo que tú dices, no, es que para generar mayor momentum, para generar mayor aceleración, él no puede, pero entonces, ¿cuáles son los músculos que participan en el swing o cuáles son esos músculos que participan en el lanzamiento y cuál de ellos es el que no puede o cuál de ellos no tiene la fuerza necesaria para generar esa aceleración? Porque al final lanzar o batear es acumular energía en todo el recorrido hasta que ella sea liberada en la mano. ¿En qué momento esa energía que yo estoy acumulando con una serie de movimientos se me fuga? Y todo eso que acaba de decir es súper, súper interesante. Así Creo es. Y, que perdón. te escucho, te escucho, te escucho. Sí, te iba a comentar que parte de eso que comentas fue como entré al béisbol, porque llegaban personas a nuestras instalaciones buscando mejorar ciertas capacidades condicionales, pero cuando yo preguntaba el por qué lo querían mejorar, por ejemplo, quiero que mi niño o mi hijo mejore la resistencia, mejore la potencia, mejore, lo hablaban de una manera muy generalizada. Incluso me sorprendió muchas cosas, como por ejemplo, es que ocupo que mi hijo mejore la resistencia para lanzar más millas. Ocupo que mi hijo jale llantas y eso lo va a ayudar a correr más rápido. Y créeme que cuando ya lo vemos desde la parte de los principios de fisiología del ejercicio, no respeta nada de eso. O sea, a veces yo digo, ¿por qué creen que solamente el correr y tener resistencia te va a hacer un desarrollo de fibras explosivas y no tiene nada que ver? Pero sí te puede ayudar en el proceso de recuperación de un entrenamiento a otro. Entonces, me fui dando cuenta que tenían conceptos que en los modelos de fisiología no aplican, pero la gente cree que funcionan. Como ahorita lo comentas, voy a poner a mi hijo a correr y eso lo va a hacer que corra más rápido. Obviamente, al repetir algo, se va haciendo una economización de energía, se va haciendo por la repetición una mejor eficiencia de movimiento, que es parte para poder mejorar, pero va a llegar un punto en el cual te vas a estancar. Y ahí es donde ya entra la ciencia aplicada al deporte para poder identificar qué es lo que tu hijo necesita. Ahora, en esa parte que comentas es bien interesante porque en el béisbol existe muchísima información que está mal aplicada y funciona, porque sí funciona, por lo que acabas de comentar, porque si algo no lo has hecho y lo haces, tiene que tener una mejora en ti, pero va a pasar lo que pasa siempre, te vas a estancar si no trabajas con ciencia y a conciencia, porque por ejemplo, para ser más rápido es estimular
la velocidad. Tú puedes correr hacia arriba, en una cuesta arriba, y estás contra la gravedad. Y tú puedes correr cuesta abajo y la gravedad te va a acelerar para que muevas más rápido. Por lo tanto, si tú sabes cuándo utilizar cuesta abajo, te puede beneficiar con solamente estar corriendo en plano. Muchos creen que solamente ponerse una llanta te va a hacer correr más rápido para el test de 60 yardas, que es lo que lo usan. Pero a lo mejor tus músculos son débiles y va a llegar un momento en el cual se van a fortalecer con ese ejercicio. Pero a final de cuentas, el gesto es lento y la velocidad requiere educar a tu músculo para un gesto rápido. Y para ello no debes de cargar mucho peso. Entonces, cargar una llanta, ¿qué tanto peso es lo que debes de llevar como arrastre? Esa es la gran pregunta, no solamente cargar. Y son cosas que cuando tú la vas viendo desde una parte Sí. más científica y consciente, pues obviamente la finura va a desarrollar un mejor resultado. Fíjate algo, y es bueno que la gente que nos está escuchando aquí lo sepa. Eh, Pasa algo con el caucho y es muy común que cuando tú corres las 60 yardas o corres de una primera y tú no llevas nada, el pie tiene un tiempo de contacto en el piso y un tiempo de liberación y el pie tiene un comportamiento en la pisada donde a veces el niño puede que corra en punta, pero como es débil, el talón baja, hace contacto en el piso, vuelve a levantar el talón y luego es que despega el pie o simplemente aterriza con el pie casi completo y como el impacto es fuerte, amortigua con flexión de rodilla y flexión de tronco y luego el niño tiene aterrizaje muy largo. Entonces, muchas veces el caucho genera ese tipo de respuestas mecánicas al ser muy pesado. El niño pasa más tiempo en el piso y tú cuando corres quieres pasar menos tiempo en el piso. Muchas veces, y me pasó un caso en Puebla, por cierto, en México, el niño comenzó a tener dolores en los bordes laterales de la rótula porque cuando él corría con el caucho era tan pesado que él para poder desplazarse rotaba hacia afuera y rotar hacia afuera genera una tensión en los ligamentos y los meniscos que ni te cuento y cambia el patrón de pisada. Entonces, ¿en qué momento poner el caucho? Si es que tú lo quieres usar como método de entrenamiento, yo no digo que no lo use. Yo soy más amante del trineo. A mí el paracaídas no me gusta, los regalé todos los que tenía. Caucho yo no, yo puedo poner un disco y saber qué porcentaje te estoy colocando en cuanto al peso físico si yo no sé tu velocidad. En el caso de un profesional, difícilmente un pelotero se deje con todo el tiempo o te dé chance a ti en una temporada de poner cámaras y hacer todo. No da chance. Pero eso Bueno, tú usas unos pesos bajos para que ellos desplacen lo más parecido. Te bueno, escucho. la principal regla para usar arrastre o peso es que tu velocidad sin peso, este peso no la afecte por debajo del 20% de lo que hace sin peso. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú corres, por ejemplo, varios segundos en 30 metros sin peso, le llevas pues el timing o el cronómetro para que cuando lo haga con el arrastre o el peso, no sea más lento del 20% de lo que hace, sino ya estás trabajando el músculo para que sea más lento. Entonces, esta es una de las formas más rápidas de poder saber cuánto peso es. Entonces, le pones el peso al muchacho, corres y automáticamente lo cronometreas y haces la comparativa con sin peso. Si ves que ya sobrepasa el 20% de lo que hace sin peso, una regla de 3 haces ahí, ya Sí. estás corriendo demasiado cargado. Entonces ahí es donde tú ya empiezas a monitorear y que el estímulo de las fibras se mantenga lo más cercana con un peso adicional para que no se mueva lento. Y en el momento, fíjate, porque esto es bien importante y esto es algo que la gente no ve. ¿Cuántas repeticiones debe de hacer en ese ejercicio? Las que tú consideres como carga, pero cuando ya se ve afectado el tiempo por debajo del 20%, ya estamos en una zona donde no queremos estar. Por lo tanto, ¿cuántas repeticiones son? Pues para cada atleta va a variar. También tú vas a llevar una dosificación de cargas, pero a veces a lo mejor tú puedes poner 10 y a las 4 ya la atleta ya está por debajo con ese peso que estás poniendo. Entonces, estos son dos Correcto. factores que hay que considerar. Que no sea
se aumente, porque el tiempo se aumenta, ¿no? Si es más lento, es más tiempo, que no se aumente el 20% más del tiempo sin peso y que estén checando cada repetición para que no llegue a esa fatiga y estar en una zona que no queremos estar. Esos son los 2 tips que les puedo dar. Sí, y sabes que es importante también en eso, Marco, la recuperación. A veces se piensa que recuperar supone una pérdida de tiempo y que el objetivo es que tú salgas cansado. Coméntanos un poco de eso. Yo tuve la oportunidad de ver yo creo que fue como 1 mes o 2 meses de los preparativos para los corredores de 400 y 100 metros planos para unos Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y había sesiones de entrenamiento que el corredor iba y hacía 2 o 3 sprints al 100% y ya eso era todo. Coméntanos un poco sobre eso, porque el tema de la recuperación y la calidad y la cantidad. Hay un libro, yo le hago mucha promoción no paga y yo creo que Horacio no me conoce, pero hay un libro que se llama Cantidad de Calidad de Horacio Anselmi y, y él habla de eso, ¿no? Lo que tú acabas de decir. O sea, hacer las repeticiones son hasta que tú pierdas la calidad. A veces se planifica y puedes que estés subestimulando al jugador o estés sobreestimulando al jugador. Y para uno conocer si estamos subestimulando o sobreestimulando, este tipo de información que tú acabas de mencionar es clave. ¿Cuál es el comportamiento del jugador en las condiciones que nosotros queremos tener o en esa capacidad que estamos trabajando? ¿Cuál es el comportamiento de él en la resistencia, en la fuerza en sus clasificaciones de la fuerza? Si está haciendo fuerza-resistencia, si está haciendo fuerza explosiva, o si está haciendo fuerza máxima, cuál es el comportamiento de esa persona, porque a partir de ahí nosotros sabemos si él está cansado o no está cansado. Yo me imagino que tu ojo debe estar pulido. Uno cuando anda en esto de biomecánica, llega un momento en que ves las cosas como más lentas y te das cuenta de detalle que la persona normal o que no está familiarizada con el movimiento no las ve. Y dices, ¿cómo haces para ver eso? Es que has visto tantas veces lo mismo que tu ojo se hace fino. Entonces, coméntanos un poco sobre la recuperación y esa parte de la biomecánica de cómo evaluar a un jugador desde la observación, que es el primer paso, pienso yo, ¿no? Así es, mira, voy a dar algunos tips y estos tips que doy a lo mejor no pueden funcionar con grupos de peloteros tan menores porque la dinámica a veces que debe ser lúdica no te lo permite, pero cuando hablamos con el desarrollo de atletas de alto rendimiento, sí. Y para poder abordar el tema, quiero dejar en claro que cognitivamente siempre creemos que más es mejor. De alguna manera, en nuestro día a día, es algo que siempre creemos. Si yo hago más, voy a tener más. Y en el alto rendimiento, más no es mejor. Y eso es lo que a veces confundimos. Pensamos que si yo hago más repeticiones, más cargas, más me canso, más voy a mejorar. Y desafortunadamente, el cuerpo no entiende eso. El cuerpo simplemente se estimula y la finura es en relación al objetivo que quieres alcanzar. Entonces, más no es mejor. Es lo que se necesita acorde al tiempo y lo que quieres desarrollar. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en mente antes de pensar en poner cargas y estimular el cuerpo. Hay que saber qué queremos trabajar y en base a lo que nos dice la ciencia, cómo podemos estimularlo mejor y obviamente también podemos experimentar para ello. Ahora, algo que yo utilizo con atletas de alto rendimiento es la medición del pulso y no solamente medir el pulso como un indicador, porque también puedes preguntar cómo se siente el atleta y poder en base a ello saber cómo lo está asimilando. Pero te voy a poner un ejemplo ahorita que tocas el 400 metros, realizando, por ejemplo, un test de 200 metros. Tú puedes poner a 5 atletas y todos corren el 200 y cuando regresan a la línea para volver a repetir esto, tomando el tiempo, te das cuenta que a lo mejor a algunos les toma mucho más tiempo en bajar el pulso. A lo mejor algunos la recuperación la tienen en 1 minuto, a lo mejor otros en 2 minutos, pero lo cierto es que todos son diferentes. Entonces, uno como entrenador comete el error de decir, ok, ya pasaron 2 minutos, vámonos a correr. Y a lo mejor unos ya están listos, pero a lo mejor otros todavía tienen el pulso a pico.
Y esto es importante porque si nos basamos simplemente por el hecho de, ya pasaron 2 minutos, córranle, podemos estar afectando a uno y a lo mejor beneficiando solamente a 2 o 3. Entonces, esto es muy importante. Primero, hacer evaluaciones de un esfuerzo y ver en cuánto tiempo le toma regresar a un pulso que le llamamos estado combativo óptimo, que es entre las 120 y 125 pulsaciones, donde el cuerpo está en una temperatura y en un ritmo para poder ejercer algo explosivo. Muchas veces podemos estar por debajo a un 100 y estamos entrando en una etapa de enfriamiento que no es correcta para hacer un movimiento explosivo. Entonces, algo donde yo manejo la pulsación para estar preparado es una pulsación de 120. Para mí esto es importante para estar en lo que llamamos el estado combativo óptimo, que el cuerpo pueda ejercer un movimiento explosivo. Por ejemplo, ¿cuántos bateadores al entrar a la caja de bateo están en un buen ritmo para poder hacer algo explosivo? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas, por ejemplo, están esperando su turno y cuando entran a la caja de bateo, están todavía fríos. No saben cómo reactivarse en una zona correcta para poder ejercer y salir a sprint el momento que den el batazo. El bateador designado sufre mucho. Así es, correcto. Entonces, si nosotros monitoreamos cuánto tiempo le toma después de hacer un esfuerzo el recuperarse, obviamente nosotros ya podemos tener una finura para que siempre esté en el estado correcto para iniciar la siguiente repetición, la siguiente carga. Ahora, esto también deja un problema. Si tienes 20 muchachos, va a ser difícil llevar un programa de entrenamiento. Por eso el alto rendimiento es individual. Cuando yo escucho que es que ya hice un plan de entrenamiento para 40 de alto rendimiento, ya no lo es. O sea, se oye a veces triste, pero es la realidad. Un programa o un macrociclo dosificado para un grupo ya no es alto rendimiento, desafortunadamente, porque la finura es lo que hace el desarrollo de una persona. Puedes tener una planificación o un esquema para llevar un grupo, pero de alguna manera a alguien vas a beneficiar más y a alguien vas a perjudicar. Desafortunadamente así es. Ahora, Sí. para terminar esto de la recuperación, pues lo monitoreamos y en base al tiempo que tarda en recuperarse, podemos inclusive apoyarnos de las pulseras esas que nos dan el pulso y decirle a la persona, para que no te estés tomando el pulso en la mano, porque muchos se toman aquí, está mal, lo puedes ver cuando veas que ya estás en un pulso de 120 en tu reloj, apoyándote de la pulsera, ya puedes iniciar la siguiente repetición. Fíjate qué interesante utilizar la tecnología para estar en el momento correcto de reposo. Y en base a cada repetición, cada vez vas a ocupar más tiempo para recuperarte. Cuando ya sobrepasa los 4 o 5 minutos de recuperación, ya estás entrando en un proceso que no es correcto. Entonces, tu cuerpo debe poder recuperarse inclusive hasta en 1 minuto, 1 minuto y medio, 2. Cuando ya ocupas más tiempo, ya te estás sobrepasando. Entonces, sí es importante monitorear esto y, ojo, mejorar las capacidades de resistencia para que tu atleta pueda hacer más repeticiones y no solamente en una sesión. Inclusive, si un atleta mejora su resistencia, puede ocupar menos tiempo para recuperarse y poder pasar a 2 sesiones. Entonces, la mejora de la resistencia aeróbica es para poder hacer más carga de trabajo y poder estimular durante más tiempo porque tu recuperación es mejor. Y a veces confundimos y no sabemos cómo un deporte de explosividad necesita mejorar su resistencia aeróbica. Sí, mira, bueno, aquí la gente que nos está escuchando se está llevando un manjar, como dice la gente de Puerto Rico. Yo no sé si tuviste la final de la NBA, pero ellos tenían bicicletas. Y la gente preguntaba, oye, pero si él sale cansado, ¿por qué se monta una bicicleta? Es lo que tú acabas de decir. Ellos van a movimientos explosivos. Ellos no pueden bajar frecuencia cardíaca que los lleve a un nivel y una sensación de reposo completamente, porque el juego te exige que tú entres en cierto calor y en cierto dinamismo. Y por eso esa gente hacía bicicleta fuera, que no sé cuántos de aquí vieron la final de la NBA, que ellos tenían sus bicicletas estáticas ahí y muchas de esas personas en los breaks de descanso recuperaban
y siempre tienen una persona encima que los monitoreaba y si estaban muy fríos, pues iban a esa bicicleta un poco a mantenerse. Y lo otro es de la individualización de entrenamiento que acabas de mencionar, que se habla del potencial o la reserva de mejora de los niños, que es de este tamaño, y por eso, aunque tú lo hagas mal, decía el trainer de Grandes Ligas de Cardenales de San Luis, que el problema que tienen los países latinos es que los preparadores físicos, aunque hagan mal el trabajo, van a ver resultados, porque el niño, aunque lo trabajes mal, él va a mejorar. El tema es que cuando llega después de la firma a esas ligas menores, reciben un pelotero bonito por fuera y esbaratado por dentro, ¿sí? Como esos carros que te venden, que nosotros decimos gatos por liebre, que te dicen que es una cosa y resultó ser otra. Eso ha hecho que por un lado las lesiones y las tomillón ahora no forman parte nada más de los pitchers ni de los grandes ligas, ahora forman parte de un montón de gente que inclusive que ni siquiera está firmada y que se les hace difícil volver de una tomillón. Y dos, que cuando vas creciendo ese potencial de reserva va disminuyendo y ese pequeño potencial de reserva en el alto rendimiento necesita tecnología y alto conocimiento para mejorar este poquitico que tiene el deportista, porque este poquitico se mejora con pequeños detalles y esos pequeños detalles no todo el mundo lo sabe. Entonces, pues señores, yo creo que aquí esta charla nos está dejando a nosotros varios tips, como dice Domingo, que son claves a la hora de uno pararse en un campo hoy en día y planificar y dar órdenes, ¿no? Así es. Y déjame abordar un poquito el tema. En el 2014 hice un estudio donde evalué a niños que tenían una formación deportiva y a otros niños que no llevaban una formación deportiva, simplemente su vida normal. Yo lo que quería demostrar es algo que pasa en mi país. Y quiero hablar de mi país porque luego cuando hago esto grande, luego dicen, Marco dijo esto y empiezan luego las críticas. ¿No? En mi país pasa mucho esto. No existe casi el desarrollo para personas ya desarrolladas o ya maduras. Todo se va hacia niños. Y muchos cuando ya llegan a edades como 20 años, 22, se empiezan a retirar por muchos factores y uno de ellos es porque no mejoran. Y a mí me preocupaba esto, ¿por qué no mejoran? Entonces descubrí en esta investigación que independientemente de que un niño de 5 años, aunque no entrene, y es algo a veces tonto, pero lo tengo que decir, aunque no entrene, a lo mejor no te va a poder levantar un garrafón de agua, pero cuando este niño tenga 13, 14 años, lo va a poder levantar. Entonces, ¿cómo es posible que desde esta, pues no analogía, porque es verdad, porque desde este ejemplo el niño mejora? Por el simple hecho de que existe una madurez fisiológica. El niño madura sus fibras, el niño madura sus músculos, crece, desarrolla. Entonces, hay una mejora por el simple hecho de una madurez fisiológica. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué está pasando con el entrenamiento? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está estimulando el entrenamiento? Entonces, muchos entrenadores se hacen llamar entrenadores porque entrenan a niños, pero los niños es muy fácil, como comentas, que mejoren. Si un niño corrió el 100 metros en 14 segundos, pues lo más normal es cuando crezca se les tiren las piernas y pues ya pueda mejorar medio segundo. Y Sin hacer nada. el entrenador está Jugando muy play en la contento. casa mejora. Sí, y el entrenador está muy contento y se cree muy fregón porque mejoró su niño. Pero pues ese niño iba a mejorar. Entonces, los que realmente son entrenadores son los que pueden desarrollar a gente adulta, porque ellos ya no tienen esa ventaja fisiológica, ya no tienen ese colchón de desarrollo. Un niño debe de desarrollar por dos, por factores de un buen entrenamiento y por madurez fisiológica. Entonces, cuando yo escucho a un entrenador que dice, es que los adultos son muy complicados, error. Es porque no tiene la capacidad y el conocimiento para poder desarrollar con la finura a los adultos. Quien es un entrenador de adultos va a ser a niños fenomenales, porque va a saber cómo aprovechar el conocimiento en esos niños. Entonces, yo sí quiero invitar a la audiencia a que se meta a los temas para poder ponerse como reto desarrollar a gente adulta, porque cuando lo logren, van a tener niños
que van a ser realmente monstruos en el deporte? Cuando uno trabaja con deporte de alto rendimiento, entiendes cómo el niño tiene que hacer para llegar. Y no es una fiel copia del ejercicio al niño, es completamente diferente. El niño puede hacer skipping, sí, el adulto también lo hace, pero los objetivos son diferentes. Mucha gente con el skipping, por ejemplo, lo uso de ejemplo porque yo casualmente estoy entrenando a unas personas que están becadas, que van a México, él va a Puebla, a una universidad full americano, y ellos en el skipping se enfocan en la rodilla que tiene que subir. Y yo digo, "Oh, esa rodilla está en el aire, esa rodilla a mí no me importa. ¿Con cuál pierna tú vas a empujar a correr? ¿Con la que está en el aire o con la que está en el piso? Es Pues con la que mira, está. Te para escucho. poder correr eficientemente, bueno, tengo varios cursos, unos están gratuitos que se los invito a ver, por el simple hecho de que es un tema muy extenso, pero te podría Sí, decir que hay varios trucos y muchos se concentran al correr en el factor de las piernas, inclusive muchos se concentran al correr en el músculo de los cuádriceps y ese es un error porque no corres con los cuádriceps, nadie está abajo. El beisbolista no sale desde un block como un corredor de 100, que es donde vas usando más esos músculos. Obviamente son músculos también auxiliares en un movimiento de correr, pero el principal músculo que debe estar desarrollando alguien que quiere correr son los glúteos. Así de sencillo. Y a veces dicen, oye, es que les voy a poner sentadillas. No, 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 no te estás equivocando. dice, Pon a trabajar los glúteos. Ahí está la ahí clave. está Ahora, la potencia. Es que, mira, de hecho, de Usain lo decían. Una de las características de Usain Bolt es que tiene un trasero enorme. O sea, tiene una potencia en el glúteo que no la tiene cualquiera. Entonces decía, la gente se empeña todavía, no, la rodilla arriba, la rodilla arriba ya no, ya hizo su trabajo. El trabajo de ella es recuperar ahora la zancada y eso es otro tema. así es. Y Pe- en la cuestión del apoyo, fíjate que esto es bien interesante porque a veces se concentran más en la rodilla y no se concentran en cómo cae el apoyo. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú pones las puntas hacia afuera, igual invito a que alguien lo haga, que camine con los pies hacia afuera y se va a dar cuenta cómo los glúteos se inhiben. No se utilizan de la misma manera. Entonces, hay muchos jugadores en el béisbol que corren así, que si tú enderezas el apoyo, vas a utilizar mejor el glúteo. Fíjate, con solamente. Entonces, ahora, en cuestión de cómo se debe de correr, debes de tener cognitivamente el buscar moverte. Porque muchos piensan que correr es mover las piernas y sangolotearlas, y ese es un error. Correr más rápido es estar en un punto y llegar a otro más rápido. Entonces, el enfoque de entrenamiento es desplazar, no correr más rápido, desplaza más rápido. Entonces, al poner el pie al piso, muévete. Ahora, esto también es importante porque la forma de correr y economizar energía o usar la energía eficientemente son golpes de aceleración, porque hay una fase donde tú estás en el aire y por más que vayas tenso ahí, de nada te va a servir. Lo que ocupas es volver a poner el pie al piso para con- volver a empujar. ¿Y cómo se hace esto? Yo lo asocio mucho con un carro automático y un carro estándar. No es lo mismo agarrar un automático y pisarle a fondo y que a veces se queda el cambio pegado a soltarlo y volver a acelerar. Es muy similar en la parte de correr. Es mucho más eficiente dar golpes de aceleración en cada fase de apoyo que ir en todo momento tenso corriendo. Entonces, el saber dar los tiempos en donde debes de acelerar y relajar te va a hacer que tengas una mecánica más fluida y economizar la energía. el trabajo, mira, hay algo que yo siento que va a ser clave en el deportista y lo conversaba hace poco con un fisioterapeuta, que uno, si tú fortaleces tus pies, los dedos de los pies y el arco plantar, hay veces hay mucha debilidad en los niños en esta área. Si fortaleces el glúteo, tu zona media y que tú tengas esa capacidad de mover tu tronco, creo que tu línea central ósea, prácticamente hablamos de tu línea central de huesos, yo creo que vas a generar un deportista que luego va a estar sano y va a tener mucha capacidad de aplicación de fuerza, porque cuádriceps fuertes, sin unos pies fuertes, no,
no hay apoyo para que el cuádriceps gestione mejor su fuerza. Va a haber, no va a haber acompañamiento, porque Exacto. al final de todo el cuádriceps es muy fuerte si no es acompañado por su principal amigo, que es el pie, que es el que va a hacer que tú empujes, desplaces y luego él haga el trabajo, no vas a tener oportunidad. Así Pero es. un cuádriceps muy fuerte sin un glúteo que extienda la Mira, cadera, tampoco te sirve. sí, sí, igual sí quisiera comentar que a veces puede existir esa confusión. Marco dijo que el único músculo son los glúteos. No, hay algo que se llama armonía muscular y esto debe de existir. Lo único que estoy diciendo es que enfócate en los glúteos, Sí, pero no descuides los demás lo músculos. demás. Ahora, quiero darte un ejemplo. Hay algo que le llaman agonista y antagonista de un movimiento. Y también la fortaleza de los músculos tienen que tener una armonía que no es simétrica, es asimétrica. También eso hay que entenderlo, no es completamente perfecta para que me entiendan. Ahora, ¿cómo trabajamos esto relacionándolo en un salto? Unos atletas pueden tener mucho más fuerte el isquiotibial que el cuádriceps. Y esa misma fortaleza a la hora de hacer un salto vertical puede hacer que tu músculo, la parte del femoral o isquiotibial, no te permita hacer el empuje contra el cuádriceps. Entonces debería tener una proporción de fuerza, el cuádriceps inclusive mayor que el músculo posterior al cuádriceps para poder hacer mayor potencia. Pero cuando hagas ese empuje, pues que el otro no reciba un esfuerzo de más y te desgarres. Entonces, sí es importante que entendamos que debe haber cierta proporcionalidad para poder mejorar tu movimiento o tenga una armonía. Pero si tú trabajas los músculos principales como lo son y aparte los auxiliares, pues vas a poder tener un resultado mucho más eficiente. Entonces, yo recomendaría si quieren correr, que se concentren en trabajar los glúteos y obviamente no descuiden los demás músculos. Sí, sí. A la gente que está acá, y él utilizó dos términos claves que uno tiene que verlo siempre en el deporte para hacer los balances musculares y no tener lo que se conoce como imbalance muscular. Él habló de agonista, antagonista. Voy a aclarar un rápido esos conceptos con un ejemplo. Si yo hago esto, este músculo es el bíceps, este músculo es el tríceps. Siempre el cuerpo funciona como por pares, ¿no? Yo tengo un músculo que me hace un movimiento y tengo un músculo opuesto a ese movimiento. Entonces yo tengo el tríceps que él va por aquí atrás, se inserta y me extiende el brazo. Y cuando él me extiende el brazo, el músculo que trabaja se le llama agonista y el músculo opuesto se le llama antagonistas. Entonces, en la extensión del codo, el tríceps me ala y es agonista y este es antagonista. Pero en la flexión del codo, el bíceps me sube y el bíceps sería agonista y este es antagonista. La fuerza del bíceps no tiene que ser igual a la del tríceps o la fuerza del tríceps no tiene que ser igual a la del bíceps. No debe ser así. De hecho, hay unas tablas, eso lo hacen con máquinas isocinéticas a nivel de miembros inferiores. No sé si, yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar con esas máquinas, pero al deporte de alto nivel la trabajan y pues hay unas tablas de referencia. Pero eso lo que toca decir es clave. Eh, Me quedo con el glúteo para la velocidad, es sumamente importante. Y de hecho, en el béisbol se decía hace muchos años, decía que pelotero que no tenga trasero no es pelotero. Claro, no decían trasero, decían la palabra que usan mucho en España tradicional y que nosotros la tenemos como grosería. Pero pelotero que no tenga nalga no es pelotero. Y el tema de la recuperación, haciendo como una recopilación, porque si no, Marco, mira, aquí nos quedamos hasta las 11 de la noche y yo te robo el tiempo, No, no, pero sé que es limitado, pero sí, recopilando un poco lo que ha dicho Marcos, es la recuperación es clave. Trabaja lo que quieres lograr al final. Si tú quieres velocidad, tienes que trabajar la velocidad. Ahora, no es irte de cabeza, o sea, si tú quieres nadar bajo una piscina, pero tampoco es que te tiras, hay un proceso de aprendizaje de las técnicas de la natación, porque si no te puedes ahogar. Y es lo que está pasando. Mucha gente se está ahogando en los ejercicios de fuerza, en los funcionales y un pocotón de cosas que a la vuelta te pones a ver y estancan al pelotero porque mejoró, pero no saben qué hizo mejorar y al final tampoco sabes dónde está la debilidad y no sabes por qué está estancado.
Y es porque ya los funcionales llegaron a su techo y ahora, si no tienes conocimiento de cómo mejorar ese pelotero, el pelotero pobrecito no va a mejorar. Entonces, eso es clave. Eso nos obliga a nosotros a leer más, capacitarnos más. Yo creo que, Marco, tú no paras de leer y aprender porque uno siempre está, más bien cada vez que tú aprendes, sientes que sabes menos. Es Exacto. irónico. No sé si a ti te pasa, pero cada vez que tú lees algo, dices, santo, ¿cuánto más tengo que aprender para sentirme listo? Creo Sí, que es una lucha interna. una técnica que yo utilizo es, voy apuntando concepto nuevo. Cuando estás aprendiendo algo, siempre es una palabra nueva, un principio, una ley, algo, y lo apunto como meta para irlas aprendiendo. Y a medida que voy eh, aprendiendo las palabras o los temas que necesito aprender, que me van saliendo como duda, pues la lista nunca se hace chica, cada vez se hace más grande. Y digo, ay, pero también es algo importante que, fíjate que si aprendiéramos un concepto, una definición o aplicar una de ellas por día, en un año dominaríamos 365 temas. Y con esos números de temas ya te conviertes en un experto, ¿no? Porque son Sí. demasiados. Entonces, a veces te digo, si quieres aprender entrenamiento deportivo, no te frustres en querer dominar todo. Vete al primer tema, clávate, domínalo, dedícale unos 15, 20 minutos o el tiempo que se necesite, y al siguiente día otro tema, y si salen más, no te frustres, déjalos en lista y te vas yendo. Y créeme que dominar 365 temas en un día, pero en un año, vas a dominar bastante. Y si te vas a un solo nicho, ya te conviertes en un experto, ¿no? Pero sí es importante que leamos. Fíjate que a veces cuando hablamos de ciencia, pensamos y lo asociamos con matemáticas, con química, y a veces ese concepto no va dirigido solamente a eso. Ciencia es agrupar conocimiento de un tema, ciencia es dedicarle el tiempo a analizar, a tú mismo poder entenderlo para después experimentarlo y asimismo perfeccionarlo para después llegar a esa parte de individualidad donde agarras lo mejor que dicen muchas personas y a ti mismo lo que tú vas aprendiendo lo vas conectando para después decir esto es lo que me funciona y esto es lo que no. Entonces yo invito a las personas a que se atrevan a hacer ciencia. Y ciencia no es física, ciencia no es química, ciencia es agrupar, recolectar información, analizarla y al mismo tiempo ejecutarla. Entonces, eso es algo que yo sí quisiera dejar en claro, que no le tengan miedo a esto. Al final de cuentas, si esto es lo que te quieres dedicar, si esta es tu pasión, pues hazlo. Y no solamente por un título, y no solamente porque te paguen, sino porque realmente vas a sentirte competente. Y en base a ello, va a venir todo lo demás. Van a llegar cada vez mejores jugadores. A veces me dicen, oye, Marco, ¿por qué tienes tantos jugadores buenos? Pues a lo mejor no todos los hice yo, algunos sí, pero en base a que la gente te va descubriendo, te va conociendo, se da cuenta que puedes ayudarle y vas a tener muchísimos jugadores y a lo mejor otros tú los vas a desarrollar y va a ser una carta de presentación magnífica. Entonces, hay que entrar a la ciencia y no verlo como solamente ciencias aplicadas, sino la ciencia es conocer y descubrir el conocimiento. Mira, ya para cerrar, te voy a dejar una pregunta que me hacen por acá. ¿Cómo mejorar la fuerza en un infield de 17 años? Me gustaría que nos opinaras un poco con relación a algo que sucede mucho. La persona piensa, me dicen, Ray, necesito mejorar la velocidad del catch, necesito mejorar la velocidad del infield. Ven al pelotero en una posición y no ven al pelotero en el cuerpo. No ven al deportista en su cuerpo, sino que ven al deportista en la posición. Y es un error bastante común porque no es entender la posición, es entender quién está jugando. No está jugando un extraterrestre, está jugando un ser humano. Así es. Entonces, por favor, coméntanos sobre eso ya como pregunta final. Ya, Okay. yo Mira, no bueno, pongo límites en tiempo, pero como eh, te dije, sé que hay otras cosas que tienes que hacer, pero no tengo mucha pila, voy a tratar de responderla y si se apaga, pues ya sabe, ¿no? Pero bueno, sí, antes que nada, cuando hablamos de fuerza, es bien común decir, quiero que mi atleta sea más fuerte, pero hay que entender que hay muchos tipos de fuerzas, fuerza máxima, fuerza explosiva, resistencia a la fuerza, entre otras. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, para poder mejorar la fuerza, que me refiero
quiero entender qué es fuerza máxima lo que está buscando o una actitud de desarrollo de fuerza, hay 5 pasos para poder mejorar y se va a escuchar muy técnico. Primeramente, debemos de mejorar la hipertrofia. La hipertrofia es desarrollar fibras. Hay diferentes tipos de hipertrofia. Está la hipertrofia miofibrilar y la sarcoplasmática. La diferencia de estas es que una ensancha la fibra y la otra desarrolla nuevas conexiones para generar más varillitas, por así decirlo, más miofibrillas. Si nosotros desarrollamos una hipertrofia miofibrilar, vamos a adquirir más reclutamiento de fibras. Entonces, es una hipertrofia para desarrollar una fuerza dirigida al deporte, básquetbol, fútbol, béisbol, etcétera. Ahora, toda fibra que se desarrolla no se recluta automáticamente. Esto se le llama coordinación intramuscular. Y nosotros lo que hacemos es activarla, reclutarla individualmente para que despierte. Si nosotros tenemos una persona y le trabajamos ciertos esfuerzos para una coordinación intramuscular, si no hace una etapa de hipertrofia, se va a estancar porque va a reclutar lo máximo de fibras, pero ya no va a desarrollar para mejorar la fuerza máxima. Después de ahí, pasamos a lo que le llamamos desarrollo de fuerza explosiva. Cuando ya desarrollamos la fuerza máxima, que es desarrollo de fibras y activación de fibras, pasamos a 3 procesos. Abastecimiento energético, que es reeducar el sistema energético para ese tipo de esfuerzo. La coordinación intermuscular, que es la combinación de movimientos para poder hacer ese gesto técnico que buscamos con esa fuerza. Y al final la transferencia, recortar el arco reflejo de estímulo para que el músculo se mueva más rápido. Entonces, si nosotros trabajamos en ese orden, podemos desarrollar la fuerza de un atleta. A lo mejor se escucha esto demasiado técnico, pero así es como se desarrolla la fuerza. Y de ahí, al mejorar la fuerza máxima, vas a poder enseñarle cómo hacerlo fuerza explosiva. Ahora, para poder aplicarlo en un infield, ya que desarrollas de una manera la fuerza máxima, como te lo acabo de explicar, simplemente es en la parte de coordinación intermuscular, reeducarlo al gesto técnico que estás buscando. Indiscutiblemente vas a poder ser más reactivo en las piernas, indiscutiblemente vas a poder hacer un gesto más rápido, pero este es el proceso para mejorar la fuerza explosiva. Y para ello hay que saber de cargas, de velocidades, de intensidades, de tiempo, de dosificación. Y si se dan cuenta, ya estamos entrando a temas de fisiología del ejercicio. Entonces, a veces la respuesta que ellos quieren o que les gustaría escuchar es, haz más entrenamiento. Y no, la respuesta que yo no te voy a dar va a ser esa. La respuesta que yo te voy a dar es la que te acabo de dar. Y a lo mejor si los conceptos no se entienden, no es que estés mal, no es que te preocupes, no entendí lo que me dijo. Es para que veas un área de oportunidad y empieces a investigar qué es hipertrofia, qué es coordinación intramuscular, qué es coordinación intramuscular, qué es abastecimiento energético, qué es entrenamiento de transferencia. Y con esos puntos que yo te di, empezar a ver cómo se desarrolla cada uno y cuánto tiempo tiene que dar uno. Entonces, yo ya te di la clave, los anclas del tema. Lo que tú debes hacer ahora es investigar cómo se desarrolla cada uno. No, pues esa respuesta está genial, Marco. Genial la respuesta. Pienso que resume bien lo que significa ganar fuerza. Creo que la paciencia es una herramienta que está olvidada, pero que es necesaria para estos logros y que no vas a alcanzar una meta en esta área de fuerza si no tienes la paciencia y no le das el tiempo a tu cuerpo de que adquiera el proceso fisiológico. Desde la fisiología del cuerpo tú no lo puedes acelerar. Hoy puedo decir abiertamente que el uso de doping y el uso de inyecciones es porque de cierta forma el, el pelotero acude a esto como un sueño, pero el de la academia se estancó en conocimiento y en capacidad de desarrollar un pelotero. Se ha hecho muy común, muy viral. Hace unos años vi a algunos casos de este tipo, que el tema no es que salgas positivo, el tema es lo que pasa después. Y he visto casos inclusive peloteros que le han amputado piernas por exceso de esto. Así, señores, creo que haciendo bien las cosas, ustedes puedan lograr desarrollar un buen pelotero empezando 7, 8, 9 años con trabajos de muy alta calidad y no recurrir a este tipo de técnicas y estrategias. Ya sabemos que
Marco se le acabó la batería, pero esto queda igual para mí, se me está acabando la batería. Y señores, nos despedimos. Nos despedimos. Familia, buenas noches. Como decía Ray, se le cayó la batería, pues le toca al que lleva el sonido de la dirección de todo, pues invitarlos a este próximo congreso. En las redes sociales están toda la información. Marco va a estar participando como ponente, un poco más extenso. Yo creo que Marco puede estar presente siempre todos los jueves y seguimos trabajando por el crecimiento de nuestros muchachos en el béisbol amateur y en el béisbol profesional. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Chicos,